Buenas noches, doctora Ethel Flores. Mi nombre es Arnold Javier Llanes Rubio. Soy estudiante de la carrera Administración y Generación de Empresas y actualmente estoy cursando la clase de Mercadotecnia Internacional, dentro de la cual estaremos desarrollando la asignación número 2 en base al libro que se brindó en clase, dentro de las cuales estaremos analizando diversos factores que pueden afectar el comercio exterior e interior y cuáles son esos factores. Dentro de los cuales, para poder entender, tenemos que entender lo que es el proteccionismo, o en este caso proteccionismo económico. Es decir, es un tipo de política económica en la que el Estado interviene en el comercio exterior del país para escudar a los productores nacionales de la competencia extranjera. Es decir, establecen una base sólida de producto nacional y evitan o le colocan barreras o medidas al comerciante extranjero o a las personas que quieren invertir en un país. Le colocan una serie de impedimentos para que la competencia extranjera no disminuya lo que es el producto nacional o quiera disminuir lo que es la inversión nacional. Es decir, ese es como el proteccionismo es como el respaldo que se le da a la economía de un país para evitar que la inversión extranjera se apodere o monopolice lo que es las transacciones dentro de un país. Porque a través del proteccionismo se suelen aplicar medidas como barreras o cuotas de importación. Es decir, manejan también impuestos a los productos extranjeros. Por eso muchas veces el extranjero prefiere seguir invirtiendo en su patrimonio local, porque a la hora de salir hay países que le colocan una cantidad exagerada de impuesto. ¿Y qué quiere decir? Que el precio o valor justo que maneja el mercado, a ese precio se pretende dar, pero con las medidas que un país puede establecer, lo que hace es que le disminuyen el precio a ese producto. Entonces, muchas veces por conveniencia no le favorece al mercado extranjero poder desarrollar con total normalidad sus actividades económicas. También hay que tener en cuenta que el proteccionismo no es algo que se viene dando, eh, no es algo que se viene dando hace poco, sino que eso lleva un rato estableciendo eso. Porque han existido medidas de protección económica desde antes del desarrollo de la economía moderna. Por ejemplo, el rey Eduardo III prohibió en Gran Bretaña la importación de telas de lana con la intención de estimular la industria textil, un sector económico muy protegido a lo largo de los siglos por los sucesivos monarcas. Como resultado, Inglaterra se convirtió en la mayor productora de lana del mundo. ¿Qué quiere decir? Que mejorando su inversión nacional, pudo exportar, mejorar y desarrollar su producto a tal grado que se considerara la mejor lana del mundo. Por lo mismo, porque hubo un grado de proteccionismo. Es decir, se le brindó un respaldo a la economía nacional en pos de un desarrollo sostenible dentro de un determinado país. En este caso, Gran Bretaña. También hay que tener en cuenta que el proteccionismo, tal y como lo entendemos, no nació en Gran Bretaña, sino nació en Alemania en el siglo XIX y fue propuesto por el economista Friedrich List, quien defendía a cabalidad la necesidad de la Confederación Germánica de proteger sus nacientes industrias, es decir, fomentaban mucho lo que es el consumo propio, lo que es el cuidado de las empresas que eran meramente nacionales y nacientes en la importación de los productos del Reino Unido. Trataban de proteger eso con el fin de que pudiera desarrollar y alcanzar un nivel de competitividad. Desde ahí vemos que se establecen ventajas comparativas entre ambos países. De otro modo, la oferta comercial británica, o sea, si no se alcanzaba una competitividad justa, el comercio británico se iba a apoderar de la inversión alemana.
pero trataron de realizar una serie de situaciones. Entonces, han existido medidas de protección desde antes del desarrollo de la economía, porque dice que el rey Eduardo III cuidaba eso, tenía muy en cuenta esos factores. También hay que mencionar, vamos a dar una serie de ejemplos de que tratan sobre el proteccionismo de los aranceles, en este caso los impuestos, como se le conoce. Y es México ha adoptado o han impuesto nuevos aranceles que afectarán las importaciones de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio. ¿Qué quiere decir? Que si México no manejaba una serie de convenios internacionales entre distribución del producto o exportación e importación con alguien en el cual no estaba incluido dicho negocio, le iba a aumentar la cantidad de impuestos que se le iban a aplicar por producto. Dice que estos países, los que quieran o que no tengan un tratado de libre comercio con México, tienen que pagar aproximadamente un total de 25% en impuestos arancelarios hasta el año 2025. Y también que en el caso de México estableció una serie de fracciones arancelarias de productos provenientes de países sin tratados comerciales y que por decir así, las tasas eran considerablemente excesivas porque oscilaban entre el 5 y el 25%. También trató de mantener los aranceles a la importación que actualmente se le aplican a 91 fracciones arancelarias. ¿Ok? También hay que mencionar que en América Latina se ha registrado una disminución en el valor de las exportaciones de América del Sur y el Caribe y que han tenido un impacto, o sea, ha tenido una disminución considerable del 5 y 6% respectivamente. Porque también es importante tomar en cuenta que se provee un crecimiento del 2% en las exportaciones de México y Centroamérica, debido a que no son tan dependientes de la materia prima y no tanto de la relación que tengan con los Estados Unidos de Norteamérica. También hay que tomar en cuenta lo que son los boicots. Los boicots, ¿qué es un boicot? Es como decir así, son esfuerzos organizados y no violentos para interrumpir o cesar las transacciones comerciales con una empresa o grupo de personas, en particular con el fin de provocar algún cambio de política o práctica. Pueden estar dirigidos a productos individuales, empresas enteras o entidades políticas, y a menudo significan una causa social o política como el activismo ambiental o de derechos civiles. Por ejemplo, boicot podemos decir que es como la manera de rechazar ya sea la economía del exterior o un determinado producto, como lo menciona acá. En este caso es un ejemplo un poco reciente, como el 2022 para acá. Fue la situación en la que vivió un jugador llamado Cristiano Ronaldo, que es una figura mediática que tiene la mayor cantidad de seguidores en todo el planeta de Instagram, que en una conferencia de prensa le colocaron una botella de Coca-Cola y a la par una botella de agua. Entonces, por consiguiente, él no consume bebidas que sean azucaradas o que tengan una cantidad considerable de azúcar, debido a la dieta balanceada que él maneja. Por lo cual, él hizo un llamado que levantó lo que es la botella de Coca-Cola y dijo, Coca no, y levantó la botella de agua. ¿Qué quiere decir? Que de una manera con su comentario hizo que las acciones de la Coca-Cola disminuyeran considerablemente dentro de un determinado tiempo. Luego la Coca-Cola se niveló porque ya sabemos que es un monstruo, una empresa totalmente consolidada. Pero este comentario de este jugador podríamos decir que muchas veces pudo tomarse en cuenta como un boicot hacia esa empresa. Porque quiere decir que está diciéndole al mundo entero, al exterior, que ese producto es perjudicial para la salud. Por lo cual, otro ejemplo claro es dentro del boicot hacia un país determinado, en este caso
Rusia. Rusia, como tuvo un conflicto, o sea, una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué sucedió? A Rusia se le vetó de muchas competencias, tanto deportivas como políticas, no se le tomaba en cuenta por lo mismo, por esa problemática de índole social, comercial y de intereses políticos también. Por ejemplo, los atletas rusos están vetados, o en este caso vamos a tomar en cuenta el deporte como fútbol. Eh, Antes, el campeón de Rusia tenía derecho de competir en competiciones europeas o externas a la liga rusa, como por ejemplo Champions League, Conference League, eh, Europa League, incluso a los Juegos Olímpicos. Pero, ¿qué sucede? Debido a esta guerra con Ucrania, ¿qué sucede? Se le vetó directamente estas competencias, que quiere decir que ya no pueden existir eh, un convenio comercial, ya sea de imagen con los deportistas, dentro de la Unión Europea, debido a que si no existe un tratado de paz o un convenio en el cual se cesen estos problemas, pues la Unión, en este caso, los equipos que no participan, los rusos que no participan en la Champions, Europa, Conference League, que son parte de la UEFA, quiere decir que mientras no exista un tratado de paz, no van a poder seguir asistiendo a estos lugares o a estas competiciones. Igual están vetados de las competiciones como los Juegos Olímpicos, no les están permitiendo participar de ellas. Entonces también se puede tomar como un ejemplo muy claro, que es la no participación de atletas rusos dentro de una determinada competición, que eso le puede generar una disminución a sus ingresos, ya sea que no son tomados en cuenta los competidores rusos para beneficio o desarrollo del país y desarrollo personal. Dentro del cual también estaremos hablando del antidumping, que es como una medida comercial establecida por los países para hacer frente a las prácticas de dumping en el ámbito del comercio internacional. Entonces hay que tomar en cuenta que el dumping se produce cuando un país exporta productos a otro país a un precio inferior. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si es entre países europeos, la Unión Europea trata de establecer un precio justo para todas las economías, pero el dumping es como, por decir así, si yo distribuyo un producto y el precio es de 400, ¿qué sucede? Ese país que maneja el antidumping quiere decir que yo le tengo que vender, o en dado caso, si yo quiero distribuir ese producto, tengo que darlo a un precio menor del establecido. Por lo cual el dumping se produce cuando, explicando un poco, que exporta productos a otro país a un precio inferior del valor justo del mercado. Como les decía, si yo tengo un producto que dice que el valor justo del mercado es de 400, pero al no tener antidumping me lo pueden dar a un precio como de 350. Entonces, ¿qué sucede? Eso afecta directamente a la economía, porque al no tener una igualdad en los precios de mercado, puede generar un desbalance en el crecimiento de dicho producto. Lo que puede ocasionar daños a la industria nacional del país importador. Y también varios ejemplos del antidumping. Podemos decir que el acero, durante todo este tiempo, desde el 2019 para el 2024, lo que llevamos, eh, ha habido una inmensidad de casos de antidoping relacionados con la industria del acero. Porque Estados Unidos estableció aranceles, es decir, que si yo llevaba a vender a Estados Unidos eh, aranceles, quiere decir que yo tenía que venderla a un precio menor del precio del valor justo de mercado. Entonces, por lo cual impuso aranceles antidoping sobre el acero estructural importado de China y México. Estos aranceles se establecieron con el fin de proteger a los productores nacionales de acero de la competencia desleal. Entonces buscaban como la manera de nivelar eso. Y también los paneles solares en 2018, y todavía siguen ocurriendo,
la Unión Europea extendió los aranceles de antidumping y antisubsidios sobre las importaciones de paneles solares procedentes de China. Quiere decir que no estaban invirtiendo en ese mercado. Esto se hizo para proteger a los fabricantes dentro de toda la Unión Europea, en este caso, del mercado chino, para que no sigan distribuyendo paneles solares y se siga consumiendo lo nacional. Esto se hizo para proteger a los fabricantes europeos de paneles solares de la competencia china, que según la Unión Europea estaba vendiendo sus productos a precios artificialmente bajos gracias a subsidios estatales. Y eso, o sea, la gente al ver precios bajos, entonces se enfrasca en las ofertas que el mercado chino demanda. También los productos químicos. En 2021, incluso sigue ocurriendo, la Unión Europea impuso aranceles antidumping sobre las importaciones de bicarbonato de sodio de China y Rusia. Esto podemos tomarlo en cuenta como que se encontró una evidencia de que estos productos estaban siendo vendidos a precios mucho menor que el valor justo del mercado, lo que perjudicaba a los productores europeos de bicarbonato de sodio y le disminuía en cantidades considerables lo que era la ganancia. ¿Qué sanciones acarrea? En este caso, podemos ver que es un realineamiento geopolítico o relocalización, porque según Daniel Linsker, director regional para México, Centroamérica y el Caribe de Control Risk, mencionaba que viene del comienzo de la pandemia, se establece una guerra comercial de Estados Unidos con China y aparte otros conflictos. Por eso decía que bajo el mandato de Donald Trump sucedió algo que se sacó del mercado estadounidense lo que es la marca Huawei por cuestiones políticas y comerciales. Entonces, esta está interpuesto el ordenamiento geopolítico en un mundo multipolar en el que las reglas del juego van cambiando junto a un reordenamiento en las cadenas de suministro. Quiere decir que dentro de un determinado tiempo, estos escenarios pueden generar una alteración en la inflación y un desacelerado crecimiento económico, porque esto genera una crisis social propia de cada país. Es decir, que estos desarrollaron de una manera considerable la inflación y que pueden ser definitivos para el futuro cercano de la región. Es decir, que las principales exposiciones identificadas y que tienen impacto sobre toda la región atraviesan la desconfianza política y en las instituciones, la gestión de riesgos y el cambio climático y el realineamiento geopolítico. Entonces podemos decir que eso no solamente eso puede afectar nuestro entorno económico, político y social. Entonces, por consiguiente, eso nos tiende a limitar, porque estas son las ocasiones, pueden ser las sanciones que puede acarrear un país, ya sea mediante la inflación u otros diversos factores. Bueno, este ha sido mi video sobre la actividad de asignación número 2. Que tenga feliz noche. Muchas gracias por su atención.